Buenos días a todos mis amigos y hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Damos gracias a Dios por esta mañana tan preciosa de este día, domingo 28 de junio del año 2020, el año de plenitud divina en el que estamos morando bajo la gloria de nuestro Dios. Una vez más les agradezco que puedan estar conmigo en esta mañana para seguir estudiando la palabra de Dios. Este es un tiempo que hemos aprovechado de una manera bien especial para juntos estudiar la palabra del Señor. En este día domingo continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y ya en el día de hoy vamos a entrar en el capítulo número 2. El capítulo número 1 nos dejó buenas y ricas enseñanzas. Yo sé que este capítulo número 2 también va a ser una verdadera bendición para nosotros. Antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Padre, una vez más queremos agradecerte que nos regales este tiempo para seguir estudiando tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo que tenemos que escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Él y las que nos llevan a la vida eterna. Queremos que en esta mañana, como siempre, tu Espíritu Santo de una manera especial pueda trascender en cada una de nuestras vidas, abriéndonos el entendimiento, Señor, como dice tu palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Declaramos nuestros corazones abiertos para que tú deposites semillas en él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu se encargue de revelarnos las verdades que nos edifiquen y nos fortalezcan en este día. A ti te damos toda la honra y la gloria por este tiempo que tú nos regalas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados, hoy quiero compartirles el tema El poderío de Pentecostés. Recuerden que estamos iniciando este capítulo número 2 del libro de los Hechos del Espíritu Santo y vamos a hablar específicamente entonces de ese gran acontecimiento que hubo en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Uno de los verdaderos misterios de la historia del cristianismo consistía en que la iglesia podía ser guiada por el Espíritu Santo y aún perder de vista las experiencias para la iglesia que se hallan en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Es impresionante cómo a través del tiempo se ha ido perdiendo el fervor por una búsqueda profunda del bautismo y de la llenura con el Espíritu Santo. Hay indicios de que aquellos que buscaron y promovieron la experiencia pentecostal figuraban indudablemente en la minoría de la iglesia. Unos 175 años después de los acontecimientos descritos en el capítulo número 2 de los Hechos del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que debemos recordar es que la continua dirección del Espíritu Santo en la iglesia depende de la fidelidad de Dios, tanto en lo que respecta a la doctrina como a la conducta que nosotros mantengamos. Parece que la iglesia comenzó introduciendo cambios en lo referente a puntos de vista doctrinales. Estos cambios de vista doctrinales dieron origen a dos cosas: una pérdida en lo relativo a las directivas del Espíritu Santo en la iglesia y una decadencia en la espiritualidad. De ahí en adelante empeoraron los problemas de la iglesia. Esta situación continuó a pesar de que había muchos hombres piadosos en la iglesia a través de los siglos. Fuese como fuese, Dios en su providencia devolvió el énfasis a la iglesia en forma notable con el movimiento pentecostal moderno. Hay dos cosas que la iglesia del presente no debe olvidar:
que la presencia del Espíritu Santo se relaciona con frecuencia con fenómenos de carácter físico y que el Espíritu Santo reside en una iglesia unida. Son dos cosas que tenemos que tener presente. Dios siempre manifiesta su sobrenaturalidad y cuando el Espíritu Santo trasciende va a ser puesta la sobrenaturalidad de Dios. Y lo segundo es que el Espíritu Santo le gusta residir en una iglesia unida. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés estableció a la iglesia en la tierra. Con anterioridad a su ascensión, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que recibirían poder después que recibieran el Espíritu Santo. En el segundo capítulo de los Hechos se nos narra la venida del Espíritu Santo, el Consolador, el día de Pentecostés. Si el periodo de la iglesia es el periodo en el cual Dios ejerce su ministerio en favor del hombre por medio del Espíritu Santo, luego entonces la iglesia comenzó en realidad el día de Pentecostés. Vamos a observar a través de este mensaje dos aspectos esenciales del poderío de Pentecostés. El primero, señales portentosas; el segundo, un poderoso bautismo. Vamos a ver este primer punto, señales portentosas. Está basado en Hechos, capítulo número 2, los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces se aparecieron, repartidas entre ellos, lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Amados hermanos y amigos, así como se produjo el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que cuando el Señor Jesucristo nació, el apóstol Pablo cita y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que el Señor Jesucristo vino en el tiempo establecido. Así que, así como se produjo el cumplimiento del tiempo cuando nació el Señor Jesús, así también hubo el cumplimiento del tiempo en el plan de Dios para la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés comenzó una nueva dispensación del Espíritu Santo. Él trasladó su cuartel general, por así decirlo, de su residencia en los cielos a su oficina en la tierra, al administrar los asuntos de Cristo para residir en la iglesia y en el corazón de los creyentes. Como dice Primera de Corintios capítulo 13, el versículo 16. Pablo hace la siguiente pregunta: ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Vuelve y hace otra pregunta el apóstol y dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Los días de espera han pasado. Después de esto, los creyentes con frecuencia recibieron el Espíritu Santo sin tener que esperar largos periodos. Al comentar la frase "estaban todos unánimes juntos", el comentarista Matthew Henry nos dice: no podemos olvidar con cuánta frecuencia, mientras el maestro los acompañaba, hubo contienda entre los discípulos respecto de cuál sería el mayor. Pero ahora las contiendas habían cesado. No sabemos más de ella. Los que habían recibido el Espíritu Santo, cuando Cristo sopló en ellos, habían rectificado en gran parte los errores que habían provocado las contiendas
y ahora sentían entre sí un amor santo. Últimamente habían orado más juntos y ellos habían contribuido a que se amaran más los unos a los otros. Por su gracia el Señor los preparó así para el don del Espíritu Santo. Porque esta maravillosa persona no desciende donde hay contienda ni envidia, sino que se mueve sobre la faz de las aguas tranquilas y no tempestuosas. Para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, amados hermanos y amigos, debemos estar unánime. Y aunque existan distintos sentimientos e intereses, como sin duda existieron entre los discípulos, pongámonos de acuerdo para amarnos los unos a los otros, porque allí donde los hermanos viven unidos, allí es precisamente donde el Señor otorga su bendición. Quiero hacerle una pregunta. ¿Es esencial la unidad para que el Espíritu Santo ejerza su ministerio en el corazón de los creyentes? ¿Creen ustedes que es necesaria la unidad o el Espíritu Santo puede ejercer su ministerio en el corazón nuestro sin ningún impedimento, aunque haya división en medio de la iglesia? ¿Es esencial la unidad para que el Espíritu Santo ejerza su ministerio en el corazón de los creyentes? Esta no es una pregunta fácil, amados. Es una pregunta difícil de contestar. Pero podemos decir con énfasis que es necesaria la unidad para que el Espíritu Santo ejerza con eficacia su ministerio. No fue accidente el que Jesús orara por la unidad de los creyentes. Como dice Juan capítulo 17 versículo 11. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros lo somos. Si hay un tema que aparece repetidamente en la Biblia, es el que se encuentra en el primero y segundo capítulo de los Hechos, la idea de la unidad. El Espíritu Santo descendió cuando los discípulos se encontraron unánimes. Al parecer, se trata de una lección que nosotros debemos asimilar. A veces nosotros tenemos dentro de la iglesia mucha gente bautizada con el Espíritu Santo, pero que a pesar de haber recibido esa investidura, sus vidas no están completamente rendidas al Espíritu Santo. Y eso hace que haya fricciones, divisiones en medio de la iglesia. Y el Espíritu Santo, para poder trascender y manifestar la sobrenaturalidad de Dios, la gloria de Dios, necesita una iglesia unida. Podemos afirmar sin duda, amados hermanos y amigos, que el Espíritu Santo ejercerá su ministerio en los creyentes y en la iglesia solamente cuando haya unidad en ella. En otras palabras, podemos afirmar lo siguiente: muéstrame una iglesia unida y le mostraré una iglesia en la cual el Espíritu Santo puede manifestarse eficazmente. Algunas señales portentosas precedieron a la venida del Espíritu Santo. La primera fue el ruido como de un viento recio. El viento constituía un símbolo importante del Espíritu Santo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en las enseñanzas impartidas por el Señor Jesucristo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 37, versículos 9 y 14. Dice: entonces me dijo, profetiza al Espíritu,
Profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios. Oh Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla a estos muertos para que vivan. Verso 14 dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. Pero mire lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 8. Jesús hablando con Nicodemo dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. La señal del ruido del viento relacionó el derramamiento pentecostal con las manifestaciones poderosas de Dios en el pasado y con el poder y sabiduría de Jesús. Las lenguas repartidas como fuego constituyeron la segunda señal. Es probable que una especie de nube de fuego apareciera sobre todo el cuerpo de los discípulos y luego las lenguas repartidas e individualmente se asentaron brevemente en la cabeza de cada uno de los que allí estaban. Fulgores, chispazos o destellos de la luz ocurrieron probablemente con frecuencia en distintas partes de la sala en donde estaban sentados. Finalmente, estos chispazos de luz se definieron y una llama como lengua repartida de fuego se detuvo sobre las cabezas de cada uno de los discípulos, una prueba de que el Espíritu de Dios había hecho allí su templo y residencia. Esta aparición extraordinaria de fuego se consideraba un emblema de la presencia e influencia de Dios, tanto en las Sagradas Escrituras como en los escritos judíos. Una nube de fuego señaló la manifestación de la presencia divina al comienzo de la antigua dispensación de la ley, como dice Éxodo 19:18. Dice así, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Miren lo que dice también Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38, con relación a lo del fuego. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó la morada. Verso 38. Porque en todas sus etapas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba allí de noche, a la vista de toda la casa de Israel. Fuego del cielo descendió sobre el primer sacrificio, tanto en el tabernáculo como en el templo, significando que Dios los aceptaba como santuario, o sea, como lugares apartados para que Él habitara, como dice Levítico 9:24. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. De manera que la manifestación de las lenguas como de fuego designaba una nueva clase de santuario o templo en donde se manifestaría la presencia de Dios. En realidad, las Sagradas Escrituras señalan que el templo o santuario de esta dispensación tiene caracteres triples, a saber: 1. El cuerpo total de creyentes, los santos de todos los siglos,
forman un solo templo para morada de Dios en el Espíritu. Como dice la palabra del Señor en Efesios, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Versículo 21. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Verso 22. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 2. Los creyentes congregados en cualquier lugar, ya sean 2 o 3 juntos, forman un templo en donde el Espíritu de Dios puede operar o manifestarse. Como dice Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 3. Los cuerpos de creyentes individuales son también templos en los cuales puede habitar el Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. De manera entonces, hermanos y amigos, que la señal del fuego, el día de Pentecostés, estableció con claridad meridiana que el viejo templo que pronto sería destruido en el año 70 después de Cristo, ya no se necesitaba más. El santuario de esta dispensación se encuentra sencillamente en el lugar donde el hombre y la mujer son llenos del Espíritu Santo, cuando se reúnen unánime para darle al Espíritu la oportunidad de manifestarse. Estas señales no se repitieron. Fueron únicamente señales del inicio del descenso por primera vez del Espíritu Santo. Estas señales fueron símbolo de la nueva dispensación, pero no una parte del cumplimiento de la promesa del Padre. Más tarde, cuando la casa y amigos de Cornelio recibieron el Espíritu Santo, Pedro dijo que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Hechos 11:15. Pedro explicó además que Dios les concedió también el mismo don que a nosotros. Hechos 11:17. De manera entonces que aunque las señales del viento y del fuego estaban ausentes en Cesarea, no por ello indicaban que no habían recibido una verdadera experiencia pentecostal. Dos cosas evidentes se produjeron el día de Pentecostés. Primera, vino el Espíritu Santo, y segunda, el Espíritu Santo fue recibido. Con anterioridad a Pentecostés, aún no había venido el Espíritu Santo, puesto que Jesús no había sido aún glorificado, como dice Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo de una vez por todas. Este acontecimiento y sus circunstancias no se repetirán jamás, como así tampoco se repetirá el ofrecimiento del Cordero del sacrificio. De manera entonces que las señales que acompañaron la venida del Espíritu Santo, el ruido como de un viento recio y la aparición de la lengua de fuego,
tampoco se repetirán. Pero en lo que respecta, amados hermanos y amigos, a recibir el Espíritu Santo, ello es distinto. Se trata de una experiencia que se repetirá siempre. La primera experiencia sentó un precedente para la repetición de la misma. La señal extraordinaria del recibir fue una manifestación sobrenatural, porque comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces esa es una señal maravillosa. Las señales anteriores, la señal del ruido, la señal del fuego, era Dios manifestando su presencia y diciendo: he establecido ahora un nuevo lugar para morar. No formaban parte de la promesa, pero cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, eso sí estaba profetizado en Isaías, cuando el Señor dijo: en lenguas extrañas le hablaré a este pueblo. Entonces, aunque no estén las primeras señales, que eran una repetición de lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento cuando se manifestó en gloria, lo primordial fue el hablar en lengua. Cuando los 120 de manera sobrenatural comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Esa es una señal que permanecería. Las otras dos desaparecieron. Vamos a ir al segundo punto: un poderoso bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Tengo una interrogante aquí. ¿Fue el hablar en lengua un elemento esencial en la recepción del Espíritu Santo? Aunque se trata de una materia demasiado amplia para ser tratada aquí en forma adecuada, estoy seguro de que algunos formularán esta pregunta. Por esta razón, y a fin de prestar ayuda a la gente que pregunta sobre este asunto, sería bueno señalar un aspecto significativo relacionado con la pregunta. En todos los casos en el Nuevo Testamento en los cuales se describe a una persona o grupo que recibe el bautismo en el Espíritu Santo y en los cuales se hace una descripción de la manifestación relacionada con esta recepción del Espíritu Santo, se menciona siempre el hablar en lenguas. Dicho de otra manera, el hablar en lengua se menciona en cada uno de los casos en que se hace referencia a manifestaciones que acompañan al recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que el hablar en lengua es un componente esencial en la recepción del Espíritu Santo. El punto de vista que sostienen mucho en la actualidad podría compararse con el punto de vista de aquellos que se burlaban el día de Pentecostés. Para algunos, la experiencia pentecostal, especialmente el hablar en lengua, es demasiado sobrenatural. Tienen que explicarlo mediante términos no sobrenaturales, como por ejemplo el estar ebrio de vino nuevo. Dios manifestó su presencia de una forma espectacular. Viento recio, fuego y el Espíritu Santo. ¿Le gustaría a usted, amado hermano o hermana, que Dios se le revelara mediante formas conocidas? Él podría, pero sea cauto procurando no forzar sus expectativas en Dios. Miren lo que dice Primera de Reyes 19, versículos 11 y 12. Aquí hay una experiencia de un hombre que Dios trató con él a través de mucho fuego, pero tuvo una experiencia
que lo hizo cambiar de opinión. Primera de Reyes 19, versos 11 y 12 dice: Él le dijo: sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Son manifestaciones sobrenaturales. Dios hizo esas manifestaciones, pero a pesar de que hizo esas manifestaciones, su presencia no estaba allí. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. O sea, en cualquiera de la forma esta que habla la palabra de Dios, aquí Dios se te puede revelar. Dios se te puede revelar a ti en un poderoso viento, como lo hizo el día de Pentecostés. Se te puede revelar a ti a través de un terremoto. Dios se te puede revelar a través de un fuego. O sea, Dios se te puede revelar como Él quiere. Pero lo más importante es que nosotros no nos quedemos pensando en las experiencias sobrenaturales, sino en escuchar el mensaje de Dios. Elías también necesitó un mensaje de Dios como nosotros lo necesitamos. Hubo un fuerte viento, luego un terremoto y por último fuego. Pero el mensaje de Dios vino en un silbo apacible. Dios podría utilizar métodos dramáticos para obrar en su vida, o podría hablar a través de un silbo apacible. Espere con paciencia y escuche siempre, que usted pueda escuchar el mensaje de lo que Dios le quiere decir. Sea en un terremoto, sea en un fuego, sea en un viento, sea en un silbo apacible. Lo importante es poder escuchar lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Estas personas hablaron literalmente en otros idiomas, un espectáculo milagroso para los que se reunieron en el pueblo para la fiesta. Todas las nacionalidades representadas reconocieron que su idioma se estaba hablando, pero más que un milagro que captó la atención de las personas, vieron la presencia y poder del Espíritu Santo. Los apóstoles continuaron el ministerio en el poder del Espíritu Santo por donde iban. Aunque la palabra bautismo no se emplea en este versículo, se trata indudablemente. Aunque la palabra bautismo no se emplea en este versículo, se trata indudablemente de una descripción de la promesa del Padre de que debemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Como consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar y continuaron hablando en otras lenguas según el Espíritu le daba oportunidad que hablasen. Aunque no se repartieron el viento y el fuego, esta señal sí se repitió. Aunque no se repitieron el viento y el fuego, esta señal sí se repitió. Vamos a verla en Hechos capítulo 10, versículo 46. Dice: pues le oían hablar en lengua y glorificar a Dios. Hechos 19, 6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaron en lengua y profetizaban. Aun cuando no se lo menciona, es evidente que las lenguas estaban presentes como prueba inicial física de la señal. Los acontecimientos de Samaria, por ejemplo, indican una señal externa que Simón podía percibir. Ahí no se nos habla que hablaron en lengua, pero algo sucedió
que Simón, el que había sido el mago, vio y supo que había una manifestación sobrenatural. Hechos 8:18. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dice que cuando Simón vio, algo vio él. ¿Qué fue lo que vio? No creo que haya sido ni el sonido del viento ni el fuego. Lo que él vio es que la gente comenzó a hablar en otras lenguas. Sabemos también que aunque el libro de los Hechos no lo menciona, el apóstol Pablo habló en lengua y le agradeció a Dios de que lo hacía. O sea, Dios envió a Ananías allá en Damasco para que pudiera orar por Saulo de Tarso, para que recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Él recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Pero ahí no se nos comunica de que él habló en lengua. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo hablaba en lengua y bastante, hermano. No solo el día que recibió el bautismo, sino después el hombre hablaba, pero por bastante lengua. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 18, él dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Hechos 2:4 continúa la experiencia normal del creyente del Nuevo Testamento y es aún la prueba de que Jesús es el poderoso bautizador, como dijo Juan el Bautista. Cada vez que alguien recibe la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, Jesús se está mostrando como lo profetizó Juan el Bautista, como el bautizador con el Espíritu Santo. El doctor Enrique H. Ness, famoso educador y ministro del Evangelio, ya fallecido, cita en su libro intitulado Demostraciones del Espíritu Santo, pruebas históricas de que este fenómeno de la glosolalia o el hablar en otras lenguas continuó siendo experimentado por individuos a través de la historia eclesiástica. Cita, por ejemplo, a Tertuliano del siglo II, que habló de los dones espirituales, incluyendo el don de lengua que se manifestaba en su día. Cita también a Ireneo del 115 al 202 después de Cristo, quien dijo: tenemos en nuestras congregaciones a hermanos que poseen dones proféticos y por el Espíritu Santo hablan en toda clase de idioma. Esto lo dijo Ireneo. Respecto de los creyentes perseguidos en Roma, Dean Farrar nos dice que cantaban y hablaban en lengua desconocida. Crisóstomo, siglo IV y V, afirmó: todo aquel que era bautizado en los días apostólicos de inmediato prorrumpía en lenguas. Asimismo, San Agustín, escritor eclesiástico del IV siglo, dijo: seguimos haciendo lo que hacían los apóstoles cuando les impusieron las manos a los samaritanos e invocaron al Espíritu Santo mediante esta imposición de manos. Se espera que los convertidos hablen en nuevas lenguas. Entre movimientos más recientes, el conocido historiador eclesiástico Philip Schaff dice que el hablar en otras lenguas apareció de nuevo de tiempo en tiempo durante avivamientos religiosos especiales, como entre los camisardos y los profetas de los Cévenes en Francia, y entre los cuáqueros y metodistas en Inglaterra, y especialmente en la Iglesia Católica Apostólica llamada comúnmente Irvingita o Irvingiana, desde 1831 a 1833. Amados y amadas, y aún
en nuestros días nosotros escuchamos en medio de las iglesias pentecostales a la gente hablar en lengua. Amai Shataramakorria Makanda. Dios sigue derramando su Espíritu Santo y dando la señal que dio en un inicio de el hablar en otras lenguas. Según la teología del libro de los Hechos, el Espíritu Santo es la clave en el desarrollo de las misiones. Aparece actuando activamente cuando es derramado sobre los discípulos. Luego acompaña la defensa de los cristianos ante los tribunales civiles romanos y judíos. Guía a Felipe, a Pedro, incluso a Pablo en varias ocasiones. El Espíritu Santo sigue siendo el motor fundamental en la planeación, implementación y desarrollo de las misiones en el mundo de hoy. No lo podemos considerar un accesorio para las misiones. Por el contrario, se puede afirmar que sin el Espíritu Santo no hay tarea misionera eficaz. Es importante que nosotros, los creyentes del presente, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, sigamos cada día llenándonos de la plenitud de Dios, de la plenitud divina, porque la llenura del Espíritu Santo es algo constante. Uno recibe el bautismo una sola vez, pero luego después de eso tiene que cada día llenarse, porque la llenura del Espíritu Santo no es solo para que haya manifestaciones externas, sino internas. Como dijo el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes sean fortalecidos con poder en su ser interior por el Espíritu Santo. Y es que eso es lo importante para que nosotros seamos llenos de las virtudes del Señor Jesucristo. Necesitamos ese poder interno del Espíritu Santo, ese fluir del poder del Espíritu de Dios es lo que hace que nosotros podamos manifestar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos que los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo no solamente anhelen, sino que busquen. El apóstol Pablo dice que hay que procurar, así como se procuran los dones, hay que procurar el bautismo con el Espíritu Santo. Y la palabra procurar hay que disponerse a hacer el esfuerzo para recibir ese revestimiento del poder de lo alto, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Estamos todavía en la dispensación del Espíritu. Y si estamos en la dispensación del Espíritu, entonces el Señor Jesucristo sigue bautizando con el Espíritu Santo. Él es el Salvador, Él es el bautizador con el Espíritu Santo, Él es el sanador y Él es el Rey venidero. Damos gracias a Dios por tener estos dos capítulos, el capítulo número 1 y el número 2 del libro de los Hechos, y por tener otros pasajes de la palabra del Señor que nos confirman a nosotros que cada vez que la gente recibió el bautismo con el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Dios quiere seguir cumpliendo su promesa, quiere seguir llenando a los creyentes con el Espíritu Santo. Vamos en esta tarde a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú plantaste en el primer siglo a través de tu Santo Espíritu la iglesia modelo. Esa es una iglesia en la que se manifestó la gloria y el poder, la trascendencia de tu Espíritu Santo. Es la misma trascendencia, poder y gloria que necesitamos en el día de hoy para que la iglesia del presente sea semejante a la iglesia del primer siglo.
Tu palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Señor, sigue derramando de tu Espíritu Santo sobre toda carne creyente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros, Señor, los ministros, los que pastoreamos tu iglesia, Señor, siempre tengamos presente el anhelo y el deseo de que todos los creyentes sean llenos del Espíritu Santo para que permanezca esa búsqueda como lo hicieron los 120 durante esos 10 días. Tuvieron una búsqueda profunda y en medio de esa búsqueda sus vidas fueron cambiadas y tú quitaste las escorias, las impurezas. Cuando un creyente tiene la expectativa de recibir la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, Señor, comienza a hacer ejercicios espirituales. Se sensibiliza y el Espíritu Santo comienza a limpiar su vida. Gracias, Señor, por el estudio de este libro maravilloso de los Hechos del Espíritu Santo. Declaro llenura sobre cada uno de los que en esta mañana han estado escuchando, Señor, este mensaje. Que tu glorioso y santo Espíritu pueda seguir trascendiendo en nuestras vidas y que entonces así se pueda manifestar en cada una de nuestras vidas tu poder, tu gloria, que tu presencia sea vista a través de cada uno de los que te seguimos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amados hermanos y hermanas, quiero darle gracias por haber estado conmigo en esta mañana de este día, domingo 28 de junio. Seguimos estudiando el maravilloso libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y yo sé que si continuamos con este estudio, algo maravilloso el Espíritu Santo va a hacer en cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Espero, si Dios me lo permite, estar con ustedes el próximo viernes. Y ahí entonces vamos a traer una meditación que nos ayude a alinear nuestras vidas para proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Mientras llega ese día, que el Señor le siga bendiciendo y en todo momento le guarde, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.